Gina Parker contrajo polio cuando tenía 7 años, mientras que José Isola se contagió cuando solamente tenía 6 meses de edad. Hoy en día ambos conviven con las graves secuelas de esta enfermedad. Sin embargo, no han dejado que la discapacidad los detenga. Hola, Mercedes, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Pasa, Gracias. Sí. El placer es mío, como dicen. Gina, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti por venir, gracias al programa, de verdad. Me contabas que cuando naciste no hubo ningún problema de salud, fue todo bien, el parto. Perfecto, todo. Realmente yo era una chica muy saludable. Era la más gordita y la más roja del barrio, según lo que dicen ellos siempre, ¿no? Y la más traviesa también. Pero a los 7 años me vino lo que es la polio. Y la polio es un tema contagioso, ¿no? Claro, los primeros 40 días tienes que estar en cuarentena. Y se presenta de una manera bastante, te puedo decir, confundible con otra enfermedad, ¿no? Se puede confundir, por ejemplo, con una fiebre intestinal. Y eso es lo que pensaban que yo tenía. Y comienzas con fiebres altas, vómitos, estómago flojo. Y luego se va comenzando a desarrollar ya el problema, que es la inmovilidad, ¿no? Y no tienes ni idea a través de qué vía te contagiaste. Definitivamente es contagio. O sea, hubo justamente una epidemia de polio en esa época. Yo no estaba vacunada, ninguna de mis amigas estábamos vacunadas. Yo no estaba vacunada porque justo había tenido una tos convulsiva. Sarampión, después tos convulsiva, y para que te pongan la vacuna tenés que estar totalmente sana. Entonces fue el problema ese. Me agarró débil de repente porque justamente estaba con las defensas bajas, ¿no? Claro. ¿Y cuándo es que descubren el diagnóstico? Cuando ya no podía caminar. Yo, por ejemplo, no recuerdo en qué momento dejé caminar. Recuerdo las fiebres altísimas, el dolor de cabeza insoportable, por ejemplo, sentía los sonidos más fuertes de lo normal. Eso que siente que te duele la piel. Era un montón de sensaciones, ¿no? Porque es una enfermedad que es neurológica. Y allí tuviste que dejar, me imagino, ibas al colegio ya con 7 Ya iba el años, primer año de colegio. Que dejar. Sí. Tuve que dejar el colegio y, bueno, terapias. Luego ingresé a un colegio, La Alegría en el Señor, para personas con discapacidad. Nos exigían mucho lectura, exposiciones a las que yo les tenía terror, pero había aparte un tratamiento, se hacía ejercicios, había fisioterapia, había piscina, había gimnasia, los chicos jugaban fútbol, vóley, había de todo. Y ahí me enseñaron prácticamente a caminar con las muletas porque yo no quería caminar, era muy engreída, a pesar de las terapias y todo, ¿no? Y me exigían, me castigaban. Tienes que ir al comedor y tenía que subir con las muletas una rampa inmensa, eran 2 rampas, tenía que subirlas. Y yo llegaba cuando todos terminaban de almorzar. Y cuando estaban en recreo, yo no podía disfrutar del recreo y llegaba ya a clase de frente. Era horrible, ¿eh? Era una tortura, hasta que lo logré, ¿no? Llegué a caminar bastante bien con las muletas. Bueno, José, muchísimas gracias por recibirnos en tu centro de trabajo, por brindarnos un rato de tu tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes, Mercedes, por venir aquí a apoyarnos en la difusión del trabajo que hacemos. Que es muchísimo. Es muchísimo, así es. Sí, pero vamos a comenzar antes conversando un poquito sobre tu vida, sobre tu infancia, sobre la polio, que bueno, que te ha llevado a estar en donde estás hoy y a trabajar también, ¿no? Donde estás trabajando hoy. Así ha es. marcado tu vida. Sí, bueno, yo tuve polio a los 6 meses de nacido. Por tanto, he tenido una discapacidad toda mi vida, he crecido con ella. Cosa que quizás ha hecho las cosas un poco más fáciles para mí. ¿Más fáciles? Sí, porque yo no tengo un recuerdo de una vida sin discapacidad. Entonces, los ajustes y toda la rehabilitación y todo el proceso que conllevó manejar la secuela de polio fue una cosa que para mí era cosa de todos los días y que yo no tenía mucha posibilidad de ver otras posibilidades. Es decir, o sea, eso era lo que tenía que hacer y eso era lo que hacía.
esta discapacidad evidentemente me llevó muchos años después, específicamente hace 13 años, a comenzar a trabajar por mis padres con discapacidad, ¿no? En la ciudad de Lima y también un poco a nivel nacional, porque veía que era un segmento de la población que es muy grande, en primer lugar, y que está muy olvidado. Por lo tanto, comenzamos a trabajar primero con la Ley General de la Persona con Discapacidad. Después hicimos un programa de turismo para personas con discapacidad con PROMPERÚ. Después he estado en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad durante 5 años, en representación de la CONFIEP, del gremio de los empresarios. Y después he dirigido durante 4 años y medio un programa de inserción laboral para personas ciegas. He sido regidor de San Isidro durante 4 años y ahora soy el responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad en San Isidro. Tú, en tu caso, por ejemplo, ¿tuviste la oportunidad de ir a un colegio para personas especiales o fuiste a un colegio regular? ¿Cómo fue en tu caso? Yo he ido a un colegio regular, o sea, he ido a una universidad como cualquier otra persona, y yo creo que lamentablemente en ciertos temas creo que en lugar de avanzar hemos ido para atrás. En los años 60, cuando yo iba al colegio, a mí nunca nadie me hizo ningún aspaviento porque iba a un colegio regular ni que me mezclara con personas que no tenían una discapacidad. En la universidad tuve ciertos problemas, pero se fueron resolviendo con el tiempo, ¿no? O sea, como el tema de que por favor no me hicieran subir 4 pisos de escaleras todos los días. Lo que pasa es que siempre he tenido yo una disposición a conversar y a tratar de resolver los problemas que se presentaban diariamente. Yo creo que todo es un tema de exponer las cosas, de explicar, de enseñar. Mucha gente no tiene la menor idea. Durante mucho tiempo, y en mi niñez te puedo decir, hasta que cumplí 5 o 6 años, había muchos padres que no dejaban que sus hijos se acercaran a mí porque tenían miedo que yo los contagiara, ¿no? Y ellos estaban convencidos de que la polio era contagiosa, o sea, es contagiosa en el estadio inicial del polio salvaje, pero lo que te deja es una secuela que no contagia a nadie para nada. Pero yo he sido parte, nunca me he sentido segregado. Siempre he formado parte de mi grupo de compañeros de colegio. Y ellos tienen una actitud frente a la discapacidad bastante distinta a la actitud promedio, porque evidentemente han crecido conmigo. Quería preguntarte acerca de tu día a día. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Un día normal, levantarse a las 6 de la mañana, se queda un poco la computadora hasta las 6:30, salir al trabajo a las 7:30, trabajo de 8 a 5:30 de la tarde. Y después tengo siempre algunas otras actividades, o sea, cine, teatro, amigos, normal, como cualquier otra persona. Sí, tengo algunos problemas de desplazamiento. Si bien hemos logrado que San Isidro sea lo más amigable posible con las personas usuarias de silla de ruedas, otros institutos no lo son, y nuestro gran problema es el transporte. O yo tomo taxi o tomo taxi, no tengo otra alternativa. ¿Cómo te sientes haber elegido el ayudar a otros que están en tu situación o en una situación similar, en ayudar a tantas familias? Porque no solamente estás ayudando a la persona con discapacidad, sino a todo su entorno. ¿Por qué has elegido este camino y cómo te sientes? Me siento muy bien porque es un trabajo que te devuelve mucho. No siempre es fácil. ¿No? Al final, evidentemente, conversando y discutiendo y arreglando cosas, todos hemos comenzado a trabajar juntos. Pero también hay un poco de dificultad de integración de las mismas discapacidades. Era la más gordita y la más traviesa también. Pero a los 7 años me vino lo que es la polio. ¿En los brazos tú tienes movilidad total? Sí, tengo, un brazo no tanta, en el brazo derecho, pero me defiendo con el brazo derecho. En el izquierdo sí, muy bien. Me comentabas hace unos momentos que ya no te animas a caminar por la cantidad de caídas que has tenido. De verdad que sí, son bastantes caídas que he tenido.
varias roturas de costilla, de rodilla, cabeza, golpes terribles. No me llevaba a coser acá en la cabeza, pero sí he tenido unos chichones terribles que me sangraban. Entonces ha sido mucho golpe. Ya el año pasado tuve una caída bastante fuerte, entonces uso muy poco las muletas. La uso para, más que todo, movilizarme en casa, cosas así, ¿no? Pero durante muchos años usaste solamente las muletas. Sí, muy poco la silla, solo cuando salía a lugares, ponte centros comerciales. Ajá. Y hay que caminar mucho porque sí, aparte que me demoraba un poco en caminar y me cansaba mucho. Pero sí tienes sensibilidad en las piernas. La sensibilidad no se pierde, Ajá. para nada. ¿Cómo haces para moverte? Yo veo que Lima es una ciudad muy complicada para la gente con algún tipo de discapacidad física, sobre todo por los baches, las veredas que no hay rampas. No está preparada para los discapacitados. Es bastante difícil. Mira, antes era mucho más difícil, ahora es un poco menos difícil, pero sigue siendo un gran obstáculo. O sea, no se avanza como debería de avanzarse. No es tan difícil hacer las rampas, solo romper esquinas, ¿no? Yo de verdad que me preocupa bastante porque a veces ni siquiera las hacen como deberían de hacer las rampas. No son adecuadas, no tienen una medida o terminan en una gradita. Entonces, ¿cuál es el sentido que hagan una rampa por hacerla? Baños para personas con discapacidad. Felizmente ya en muchos centros, en todos los centros comerciales, hay baños para discapacitados, pero hay baños que no están hechos como deberían de hacerse. Por ejemplo, no puedes tú sola o solo, una persona, un solo o sola, sea mujer o hombre, entrar a un baño y sola poder atenderte. Yo tengo la facilidad que me puedo parar, puedo sostenerme en mis piernas, pero una persona que no lo puede hacer tiene problemas. No hay barandas, están muy altas, están mal hechas, el baño es pequeño, no cierra la puerta para el baño de silla de ruedas. O vas a lavarte las manos y el caño, no alcanzas tú al caño porque está a una distancia tremenda. Entonces, tú te sientes en ese momento fastidiado, al menos la persona que estamos acostumbrados a la independencia. A mí me gusta valerme por mí misma, no me gusta molestar a la persona por cualquier cosa. Entonces me molesta esa situación porque digo, ya en esta época Perú está avanzando tanto, no deberíamos tener este tipo de problemas. ¿Y te gustaría ser mamá? Bueno, me gustaría ser mamá si tengo una pareja con la que tú puedas, bueno, casarte o no casarte, pero una pareja con la que puedas convivir. Ahí sí, porque no me parecería justo para una criatura, ¿no? Tener un bebé para ti sola. Claro. ¿No? Ese es mi forma de pensar. ¿Y estás con ganas de tener una pareja? Bueno, sí. ¿El corazoncito está abierto? Pues está abierto, eso como dicen, mismo dicho de las abuelitas, ¿no? Matrimonio mortaja del cielo baja. Ay, nunca lo había escuchado. ¿Cómo es?